Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 4 de mayo, tercer domingo de Pascua. Buenos días mis hermanos, ¿cómo estamos? Ya iniciamos la catequesis, ya estamos en clases, así que para atrás ni para coger impulso. Buenos días. A levantarse, a bañarse. Ya es hora de participar en la Santa Misa. Claro que los niños de la catequesis vienen a las 8 de la mañana, pero hay otros mucho más madrugadores que ya están en la misa de las 7 de la mañana. Vamos. Arriba todos, a bañarnos, a vivir este día del Señor que nos regala. Miren, ya el sol está saliendo y nosotros, pues por supuesto, nos estamos poniendo en esta sintonía con el Señor para poder recibir la bendición de este día especial. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los 2 discípulos. Simón, Pedro, le dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y la tiró al agua. Se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarles: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se los dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, les preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él les contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pero se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú misma te ceñías la ropa e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta fue la respuesta que Pedro, en nombre de los apóstoles, dio al sumo sacerdote en Jerusalén, quien le reprochó haber desobedecido la orden de no predicar en nombre de Jesús. Por principio, los cristianos no somos desobedientes ni rebeldes ante las leyes humanas justas. Todo lo contrario, predicamos con firmeza que hay que acatarlas, que hay que ser ciudadanos honestos y responsables para contribuir al bien común.
El cristianismo forma buenos ciudadanos preocupados por el bien común, pero cuando las leyes humanas u otras entran en conflicto con la voluntad divina bien discernida, entonces no cabe otra opción. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta obediencia tiene sus costos, como en el caso de Jesús y después de los apóstoles. En el pasaje de hoy se nos dice que estos últimos fueron azotados por el atrevimiento y valentía de anteponer a Dios a las órdenes humanas. Esta desobediencia tiene también su recompensa. Los apóstoles abandonaron en el Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús. En el ejercicio de esta obediencia a Dios, a las contrariedades o dificultades, no siempre viene del exterior, sino que internamente somos tentados a creer que otras cosas nos ofrecen más ventajas o son más atractivas que la que los de Dios nos propone, como caminos para alcanzar la alegría, la paz y la felicidad. Por eso obedecer supone creer firmemente en Dios y en su palabra, y la desconfianza obstaculiza la obediencia. La obediencia verdadera ha de ser generosa, gozosa, amorosa, como la de Jesús. Esta obediencia es un regalo de Dios, un don y una tarea. Dios da el Espíritu Santo a quienes le obedecen, es decir, no podemos obedecer sin el impulso del Espíritu Santo, pero si acogemos este impulso, el mismo Espíritu intensifica su presencia en nosotros y en la comunidad cristiana. Obedecer a Dios es esencial para todo cristiano. En la Escritura, obedecer a Dios es lo mismo que escuchar su palabra y secundarla. Para Dios tiene más importancia obedecerle que ofrecerle sacrificios. Recordemos que Jesús vivió su relación con el Padre siempre en actitud de obediencia, siempre en actitud de escucha, siempre acogiendo su palabra, siempre poniendo en práctica la misma o la más mínima insinuación. Eso muestra la confianza total que Jesús tenía en el Padre. Incluso llegó a decir que su alimento es hacer la voluntad de Dios. En la carta a los Hebreos afirma que, aunque era hijo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento, es decir, que experimentó la obediencia al Padre en medio de las pruebas graves y difíciles por su parte. San Pablo diría que Cristo obedeció hasta la muerte y una muerte de cruz. Obedecer a Dios no restó libertad a Cristo, al contrario, gracias a su obediencia, su libertad fue más auténtica y más plena. Lo mismo ocurre en la vida de todo cristiano. La obediencia a Dios nos capacita para una libertad verdadera. El pasaje del Evangelio de este domingo nos cuenta la tercera aparición de Jesús resucitado que sucedió en Galilea al borde del lago del Tiberíades, donde en otro tiempo Pedro, Santiago y Juan presenciaron otra pesca milagrosa y aceptaron la misión de cambiar sus redes para ser pescadores de hombres. Como dice alguien, más que hablar de aparición, habría de hablar de manifestación, pues Jesús no viene de otra parte, Él está siempre con sus discípulos, con el mismo prometió. Que Jesús sea invisible no significa que esté ausente. En este pasaje podemos apreciar varios detalles que parecen tener un significado simbólico. Los 7 discípulos podemos asociarlos a las 7 iglesias de las que habla el libro del Apocalipsis y que representan a toda la iglesia, los discípulos de todos los tiempos. En la pesca podemos ver que simboliza la obra de la evangelización en la que Jesús precede a sus discípulos, pero al mismo tiempo solicita su colaboración. Si esta obra se lleva a cabo su propia iniciativa y no por iniciativa de Jesús, o si de alguien se apropia, entonces está abocada al fracaso. San Jerónimo decía que el número 153 podría simbolizar la totalidad de las especies y de los peces conocidos en aquella época, es decir, a toda la humanidad a la que va destinado el mensaje de salvación. Ya en el diálogo entre Jesús y Pedro, las 3 preguntas que el Señor nos recuerda a 3 negaciones de Pedro. El Señor le preguntó por primera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? El verbo que utiliza Jesús se refiere a un amor sin reservas, total e incondicional. Sin embargo, Pedro le responde diciendo: sí, Señor, tú sabes que te quiero, utilizando el verbo que expresa el amor de amistad tierno, pero no totalizante. Lo mismo ocurre la segunda vez.
Y la tercera vez Jesús ya no le pregunta si lo amaba con un amor total, sino que aparece confrontarse con el único amor del que Pedro es capaz, es decir, con un amor al modo humano, no al modo de Dios. Jesús le encomendó a Pedro apacentar a sus ovejas u corderos, como si de ahora en adelante ocupara el lugar aquí en la tierra. Aunque siempre se tratara de las ovejas de Jesús y no de las de Pedro, Jesús seguirá siendo el pastor supremo. Pedro se convertirá en el instrumento de la acción pastoral de Jesús en nuestro mundo, presentándole sus manos, su voz, todo su ser, para que el Señor se haga presente. Jesús le confió a Pedro esta tarea, no porque lo amara más que a los demás, sino que porque le confió esta tarea, tiene que amarlo más. Cualquier tarea pastoral en la iglesia, para ser fecunda, tiene que brotar del amor de Jesús y realizarse por el amor a Él. En esa conversión, Jesús le anunció a Pedro su muerte, que ocurrió casi 37 años después de este encuentro. El pasaje concluye con una invitación al seguimiento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.